días. Muchas gracias a la SOFOFA por la invitación a participar en esta reunión. Se ha mencionado, todos los que han hablado antes que yo han hecho referencia al Día de la Mujer. Yo quisiera decir que si miramos el caso del Banco Central, hace 10 años atrás, si uno mira lo que es la sala de consejo, las reuniones de política monetaria, donde habitualmente tenemos a los consejeros, a los 3 cargos que están en la ley orgánica y a los 4 gerentes de las áreas más económicas, 12 personas, las 12 personas eran hombres. A fines de este mes, cuando asuma Solange Bernstein como gerente de política financiera, ya vamos a tener 4 mujeres. Es un tercio, todavía hay un desbalance, pero creo que hemos hecho un avance importante y ojalá que lo podamos seguir continuando, porque creo que en esto las palabras son importantes, pero los hechos también lo son. Me voy a referir en mi exposición a cómo ha ido evolucionando el escenario macroeconómico para Chile. La visión obviamente es la que corresponde al ámbito de responsabilidad del Banco Central. El ministro ha hecho referencia a una serie de temas más estructurales, aunque vamos a ver que en varias áreas tenemos algunos temas en común. A modo de resumen de lo que voy a presentar más adelante, hay que mencionar que, por un lado, el panorama mundial se ve hoy día algo mejor, especialmente en los países desarrollados. Vamos a ver qué dimensiones tiene eso. En Chile, como sabemos, los datos de actividad del cuarto trimestre del 2016 sorprendieron a la baja. Sabemos que vamos a tener un primer trimestre de 2017 que también va a ser bastante débil. La inflación, sin embargo, convergió a la meta de política del banco hacia fines del año pasado. Hoy día está algo por debajo del 3%. El IPC de esta mañana la situó en 2,7% en 12 meses. Y estimamos que en su medición subyacente vamos a llegar a valores en torno al 2% en los próximos meses. Vamos a ver qué es lo que eso significa para la política monetaria. Estos datos siguen siendo coherentes con el escenario del IPOM que presentamos en diciembre, donde se identificó la necesidad de un mayor impulso monetario para lograr la meta de inflación y consistentemente con ello el Consejo del Banco Central redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos base en enero y en el comunicado de la reunión de febrero se señaló que en el corto plazo sería necesario un mayor impulso monetario, completando lo que se señaló como hipótesis de comportamiento de la política monetaria en el IPOM. En el IPOM de marzo, que lo vamos a conocer en unas semanas más, el banco va a actualizar sus proyecciones para el 2017, las va a extender al 2018 y vamos a incluir, por supuesto, las implicancias que esta tiene para la política monetaria. Entonces, vamos viendo cada uno de estos temas por partes. A nivel de la economía mundial, como sabemos, hay un clima que ha ido mejorando. Los datos coyunturales muestran una actividad con mayor dinamismo, pero hay 3 elementos que son quizás distintos de lo que hemos visto en meses anteriores. El primero es que el crecimiento económico es algo que se ha ido extendiendo a todos los países del mundo desarrollado. Ya no es solamente los indicadores que vemos en Estados Unidos, también vemos una aceleración del crecimiento en Europa, también vemos un mayor crecimiento en Japón. Es decir, estamos en presencia de un fenómeno que es bastante más generalizado que lo que observábamos hace un tiempo. En segundo lugar, como en buena medida se muestra ahí también en la gráfica, hemos visto que el crecimiento se ha ido extendiendo desde lo que era más dinámico hace un tiempo atrás, que era la actividad de servicios, el consumo, el empleo, hacia la producción manufacturera, hacia las inversiones y hacia las exportaciones. Eso también es una diferencia importante y que para nosotros, como país exportador, adquiere especial relevancia. El tercer tema es que la inflación, que hasta hace poco era un motivo de preocupación, no por ser alta, sino que por ser muy baja,
en los países desarrollados ha ido poco a poco recuperándose. En Estados Unidos ya tiende a ubicarse dentro de los rangos de meta de la política monetaria. En el caso de Europa hay una cierta brecha entre la inflación headline y la inflación subyacente. Esta última todavía es relativamente baja, pero se va produciendo un cambio. Y Japón ya dejó el terreno deflacionario para pasar a tener una inflación algo más positiva. Esto es un tema importante, por supuesto, para la política monetaria en el mundo desarrollado, pero lo que quisiera destacar es que lo que hoy día vemos a nivel internacional es un comportamiento mucho más consistente y mucho más generalizado, especialmente en el mundo desarrollado, que lo que veíamos hasta hace poco, y eso, por supuesto, es positivo para los países emergentes. Aquí están los datos para Europa, recién mostrado los datos para Estados Unidos, y todo esto lo que hace es irse reflejando en proyecciones de crecimiento que van mejorando. Ahí en la línea roja vemos cómo han ido evolucionando las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos, para la zona euro, y vemos que mientras en Estados Unidos se han tendido a sostener esas proyecciones de crecimiento para el 2017, en el caso de la zona euro, después de un cierto pesimismo, han vuelto a mejorar. ¿Por qué ha ocurrido esto? Obviamente hay muchas hipótesis, pero tratándose de un banco central no podemos dejar de pensar que en estos países hemos tenido una política monetaria muy activa durante bastante tiempo. En Estados Unidos, en Japón, en la zona euro, no solamente hemos tenido tasas de interés muy bajas, incluso negativas, sino que hemos tenido políticas no tradicionales de incremento de liquidez, y eso que durante un tiempo fue discutido, fue debatido, se cuestionó si efectivamente tendría algún impacto. Pareciera ser que ha ido ganando credibilidad con los datos que observamos. Y ha ido ganando credibilidad en relación a una hipótesis alternativa que también se discutió muy intensamente, que era esta hipótesis del estancamiento secular, ¿no? Es decir, que las economías no iban a ser capaces de volver a crecer significativamente por factores demográficos o por factores tecnológicos o por factores financieros, pero lo que hoy día vemos es que en realidad esa mayor capacidad de crecimiento empieza a manifestarse. Sin embargo, esto tiene implicancias para las condiciones financieras, tiene implicancias para los tipos de cambio, y ambas cosas nos afectan a nosotros. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, en la medida que empieza a rendir fruto de este impulso monetario, entonces la discusión de cómo va normalizándose la política monetaria en el mundo desarrollado empieza obviamente a presentarse. En el caso de Estados Unidos ya tuvimos un incremento de la tasa de fondos federales en diciembre. Hoy en día la probabilidad de un nuevo incremento en marzo ya supera el 80% de acuerdo a las expectativas del mercado. Los miembros del Consejo de Política Monetaria han dado señales bastante claras en ese sentido, y con eso se reafirma una trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos que en diciembre al menos se planteaba con 3 ajustes de tasa en el curso de este año y ajustes adicionales en los años siguientes. Como se ve en la gráfica de la derecha, eso es algo que ha ido siendo reconocido por el mercado crecientemente. Aún hay diferencias respecto de qué es lo que ocurrirá después del 2017, pero hoy día ya hay un alineamiento importante entre el mercado y las autoridades monetarias. Por otro lado, estas políticas monetarias ultra expansivas en el mundo desarrollado también han tenido un impacto importante sobre las monedas.
no solamente porque los países o los bancos centrales en la ejecución de su política monetaria de alguna manera han ido dando lugar a una cierta competencia cambiaria, sino que también porque a través de estos mecanismos no tradicionales se han inyectado enormes cantidades de liquidez a los mercados y esa mayor liquidez también ha ido impactando sobre los flujos de capitales a los países emergentes. Entonces lo que hoy día tenemos, por un lado, que es, hasta ahora, condiciones financieras muy favorables para los países emergentes, efectos cambiarios provenientes de estas políticas monetarias, tenemos que empezar a mirarlos en términos de qué es lo que va a ir pasando en el futuro. Y en el futuro, en la medida que se vaya retirando el estímulo monetario en el mundo desarrollado, vamos a ver costos financieros externos algo mayores. Esperamos que sea un proceso relativamente gradual, ordenado. Vamos a ir viendo también ajustes cambiarios. Hoy día hay una serie de medidas de política o propuestas de política en Estados Unidos que tenderían a apuntar a un dólar más fuerte y todo eso va a ir influyendo sobre nuestra situación externa. China sigue siendo, por supuesto, un tema muy importante para la economía en general, para la economía mundial y para nosotros en particular, por ser un socio comercial importante. La situación actual, quizás si comparamos con lo que veíamos hace un año atrás, vemos cambios significativos. Hace un año atrás teníamos un nivel importante de incertidumbre, temor, turbulencias financieras. Hoy día vemos un crecimiento que se ha ido asentando y por otro lado que temas que fueron generando preocupación en el caso de China, como eran las salidas de capitales, poco a poco se han ido moderando. Y como ustedes habrán visto, las cifras de reservas que se dieron ayer para China ya se observa una recuperación después de una caída importante de reservas en meses anteriores. Este fenómeno de una economía que se empieza a volver más dinámica ha significado también mejoras en los precios de las materias primas, ha significado mejoras en los mercados bursátiles en el mundo desarrollado y en los países emergentes, y Chile no ha sido una excepción a esto. Sin embargo, este es un panorama que tiene grados de incertidumbre muy importantes. Si miramos este indicador de incertidumbre político-económica, vemos que hoy día se ubica en niveles muy altos. Y se ubica en esos niveles porque, sobre todo porque hay mucha incertidumbre sobre el curso que va a tomar Estados Unidos como la mayor economía mundial en términos de decisiones fundamentales para el resto del mundo, particularmente en materia comercial, pero también en términos de política doméstica que influye sobre los mercados financieros, como es la política fiscal. Hoy en día todavía no está muy claro cuál es el sistema de decisiones en la nueva administración. En la medida que vayan tomando cuerpo propuestas o iniciativas de política, vamos a empezar a mirar con más atención qué es lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos, y por lo tanto creo que vamos a tener un grado de incertidumbre todavía importante durante un tiempo, lo cual por supuesto no es bueno, lo cual significa que hay, en la medida de que los mercados van formándose una cierta interpretación sobre lo que está ocurriendo, desvíos, noticias que nos aparten de esa visión pueden generar turbulencias importantes. Entonces los riesgos siguen siendo relevantes y la experiencia indica que el mercado es sensible a noticias a las noticias, y las posibilidades de fluctuaciones relevantes siguen presentes. A nivel del comportamiento de la política monetaria en Estados Unidos, a nivel de las decisiones de política económica en Estados Unidos, en el nivel de la dinámica política en Europa, al nivel del comportamiento del sistema financiero en China. Todos esos son elementos que que agregan o que contribuyen a mantener un cierto grado de incertidumbre.
En el caso de Chile, este mayor dinamismo externo todavía no se traduce en cambios importantes y, como sabemos, la actividad económica en los últimos meses ha estado particularmente débil. Seguimos creciendo, pero crecemos a una tasa relativamente baja y el último trimestre del 2016 fue un trimestre débil. Este primer trimestre del 2017, aun cuando tuvimos un buen IMASEC para enero, sabemos que febrero tiene una serie de factores negativos y por lo tanto es improbable que el primer trimestre del 2017 sea mejor que el cuarto trimestre del 2016. O sea, todo eso nos tiende a bajar nuestro punto de partida para el comportamiento de la economía durante este año. La actividad minera nos ha dado una serie de sorpresas negativas. El ciclo minero ha sido bastante negativo después en la medida que se terminó el gran ciclo de precios de los commodities. Hoy en día los precios están mejorando, pero en términos de actividad todavía estamos un poco pegados a ese ciclo anterior. Pero lo que observamos en las últimas cifras de actividad es que los temas no se agotan en la actividad minera. Vemos también otros sectores que han ido reduciendo su capacidad de crecimiento. Y en el caso de la construcción, que nos aportó crecimiento durante el 2015, durante los primeros meses del 2016, vemos que el boom que se generó en torno a la edificación habitacional, producto de la reforma tributaria, se ha ido agotando y los indicadores de actividad en la construcción han ido decayendo. Eso se suma al hecho de que otros componentes de la inversión también han estado débiles, por cierto la inversión minera, pero también la inversión en maquinaria y equipos y la inversión en infraestructura. Y eso está ocurriendo pese a que las condiciones financieras son particularmente favorables. Hoy día los costos de financiamiento son extraordinariamente bajos. De modo que aquí tenemos un desafío importante hacia adelante. Del lado de las exportaciones, bueno, el ministro desarrolló bastante este tema, pero lo que vemos es que la respuesta de las exportaciones a un mayor dinamismo a mejoras de competitividad todavía no es muy visible. Las exportaciones han crecido muy poco en los últimos años. Eso ha ocurrido tanto para las exportaciones totales como para las exportaciones industriales. En este último caso, en los últimos meses, vemos una cierta recuperación, pero mirando tendencias todavía creo que es muy temprano para detectar una mejora a nivel del sector externo. Y estas dos cosas son importantes porque exportaciones e inversión son los sectores, son los componentes de la demanda que en un ciclo deberían ir liderando la aceleración. Es decir, nosotros durante estos años no hemos tenido una recesión, hemos tenido un crecimiento lento, pero es un crecimiento que no nos satisface. Quisiéramos ver más crecimiento, y para tener más crecimiento en una economía abierta como la nuestra, en una economía emergente como la nuestra, son las exportaciones, el comercio exterior y la inversión la que nos dan más dinamismo, más velocidad. El consumo nos ha puesto un piso, el consumo ha estado bastante estable, pero eso no es suficiente para acelerar el crecimiento. Entonces, esto ayuda a entender, por un lado, qué es lo que ocurrió con la economía en el 2016. Como ustedes saben, las cifras de crecimiento para el 2016 nos dieron alrededor de 1,5%. Para el 2017 el mercado hoy día está proyectando cifras en torno al 2%. Esto está todavía dentro del rango de crecimiento que dio el Banco Central en el IPOM de diciembre, pero en el IPOM de marzo obviamente vamos a ir actualizando esas proyecciones de acuerdo a la nueva información, y en aquella oportunidad podremos discutir qué es lo que se observa.
Mencionaba yo que el consumo en Chile ha estado relativamente estable. Eso se refleja en los indicadores agregados de consumo, se refleja también en la actividad del comercio. Sin embargo, un tema del cual tenemos que preocuparnos es qué es lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo. El mercado del trabajo ha mostrado gran capacidad de adaptación, mucha flexibilidad durante los últimos años, pero en los últimos datos vemos algunas señales de preocupación. Por un lado, empleo asalariado que no ha crecido durante un buen tiempo y que en la última medición del INE tiene en realidad un decrecimiento. Por otro lado, vemos salarios nominales que desaceleran y un aumento en los empleos de jornadas parciales, además de un aumento de los trabajadores inactivos. Todos estos son temas en los cuales tenemos que poner atención justamente por lo que señalaba hace un momento, porque el consumo nos ha puesto un piso al crecimiento, el consumo es muy sensible al comportamiento de la masa salarial y por lo tanto cualquier deterioro en este sentido es un tema del cual nos tenemos que preocupar. En materia de inflación, como decía, hemos vuelto a la meta de política monetaria. Eso demostró que los criterios que había seguido el Consejo del Banco Central durante los 2 años previos fueron los adecuados en términos de no sobrereaccionar a una aceleración de la inflación producto de la devaluación cambiaria y en un plazo relativamente breve. Hemos pasado de una inflación del orden del 5% a inflación algo inferior al 3%. El dato de hoy inferior, ya tenemos una inflación del 2,7% y en términos de inflación subyacente ya estamos en el orden del 2,2%. De manera que se ha cumplido la meta, pero al mismo tiempo también producto de la evolución de la actividad y producto de la evolución del tipo de cambio, también va surgiendo el riesgo de quedarnos por debajo de la meta de inflación. Y esa es la razón por la cual el Banco Central en el IPOM de diciembre dio una clara señal de moverse hacia una política monetaria algo más expansiva. Digo algo más expansiva porque la política monetaria ya era expansiva. Nuestra tasa de interés de política monetaria ha estado por debajo de la tasa neutral durante mucho tiempo, inclusive después de haberse incrementado en 50 puntos base. Hoy día ha bajado 25 puntos base, hay señales de algún ajuste adicional en el IPOM de diciembre y eso es necesario para que la inflación se ubique en la meta de política monetaria en el 3% en plazos de 24 meses. Vamos a ver durante los próximos meses probablemente inflaciones de tendencia por debajo del 3% durante buena parte de este año, pero las predicciones del banco indican que con ese supuesto de política monetaria, esta volverá a converger al 3% a medida que nos acerquemos al final de este año y al año próximo. Y eso es lo que en buena medida ha ido recogiendo el mercado en las expectativas de inflación, medidas tanto a través de los precios de los activos como en las encuestas que aplica el Banco Central. Dicho todo esto, analizada esta coyuntura, me parece que hay 3 ideas que es importante reforzar. Una idea, primero, es que el objetivo de la política monetaria sigue siendo, como siempre, la estabilidad de precios, sigue siendo la meta de inflación de 3% en 24 meses. El objetivo de la política monetaria no es el crecimiento. Sin embargo, una inflación baja normalmente está asociada a una actividad más débil y por lo tanto una política monetaria más expansiva debería influir sobre ambas. Sin embargo, la calibración de la política monetaria está hecha para el logro de la meta inflacionaria.
En segundo lugar, más de alguien ha planteado si acaso la política monetaria puede o no ser efectiva hoy día. La política monetaria tiene, quiero enfatizar que la política monetaria tiene múltiples canales de transmisión hacia la inflación. En la medida de que las tasas de mercado reflejen los movimientos de la tasa de política, menores costos de financiamiento, menores tasas de interés, se transmiten a la inflación a través de la actividad, a través de la demanda y también a través de los precios de activos. Por lo tanto, no nos cabe duda que la política monetaria no ha perdido efectividad. Y en tercer lugar, es importante notar que los determinantes de la inflación y la eficacia de los canales de transmisión pueden cambiar a lo largo del ciclo y en particular en la medida que tenemos una brecha de actividad que es mayor, probablemente ese canal a través de la actividad y la demanda interna va ganando importancia. Y hoy día esa brecha de actividad es mayor que la que teníamos hace un tiempo atrás y la medida que crezcamos por debajo de nuestro potencial se va a ampliar en el transcurso de este año, ¿no? Por lo tanto, la importancia relativa de la demanda interna hoy día para efectos del comportamiento de la inflación es algo mayor de lo que era en el pasado. Entonces, hoy día tenemos que analizar la efectividad de la política monetaria no en términos del escenario que teníamos hace 2 o 3 años atrás, cuando la actividad vis a vis el tipo de cambio tenía una diferencia importante, sino que respecto de lo que vamos a estar observando hoy día y lo que vamos a estar observando en los próximos meses. Entonces, creo que es importante reforzar esos 3 elementos. Recordar que el objetivo de la política monetaria es la inflación, reconocer que la inflación está altamente correlacionada con la actividad y por lo tanto la política monetaria también tiene impacto sobre la demanda interna y la actividad, reforzar o resaltar la efectividad que la política monetaria tiene y por último hacer notar que los canales de transmisión de esta política monetaria pueden cambiar en el ciclo y hoy día tienden a moverse gradualmente hacia la brecha de actividad y cómo esta puede y cómo las medidas del Banco Central inciden sobre esto. Quisiera por último referirme a 2 cosas que en cierta medida estuvieron presentes en la presentación del ministro. En primer lugar, este tema del bajo crecimiento. Yo decía hace un momento, la economía chilena ha estado creciendo, ha seguido creciendo, pero ha crecido poco. Y ha crecido poco no por 1 año, no por 2 años, sino que estamos en camino de agregarle un cuarto año. Esto en una economía que está acostumbrada a crecer poco, pensemos en algún país europeo, es diferente de una economía emergente que ha estado acostumbrada a crecer más rápido en el pasado. Entonces, parte del ajuste que hemos tenido en el curso de este ciclo también involucra en cierta medida posponer ciertas decisiones a la espera de una recuperación que viene un poco más adelante. Y nuestra economía ha tenido esa capacidad de adaptación. Pero por otro lado, no podemos minimizar o no podemos perder de vista el hecho de que un periodo más largo de bajo crecimiento tiene también un cierto costo. Y ese costo significa una acumulación de pequeños ajustes que eventualmente pueden traducirse en una menor capacidad para crecer en plazos más largos. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito financiero. Nuestros indicadores de morosidad son bajos, han permanecido bajos durante un buen tiempo. Sin embargo, como mostró el informe de estabilidad financiera del banco en diciembre, por otro lado, si miramos otro tipo de indicadores, por ejemplo, el comportamiento de las cuotas impagas de los créditos, estas han ido poco a poco aumentando. ¿Puede eso llegarse a traducir en mayor morosidad? Es posible, pero es un tema que tenemos que tomar en cuenta. El mercado del trabajo.
El mercado del trabajo y en buena medida el consumo han tenido bastante resiliencia, se ha dicho, en parte porque la composición de los hogares en Chile ha cambiado. Hoy día ya no estamos hablando de un mercado del trabajo que está caracterizado por hombres, jefes de hogar, que trabajan jornada completa, sino que hoy día esos hombres, jefes de hogar, son una minoría en la fuerza de trabajo, son menos de la mitad de la fuerza de trabajo. La otra mitad, la fracción mayor de la mitad, corresponde a mujeres y corresponde a hombres y mujeres mayores de 55 años. Y ese grupo tiene un comportamiento distinto que el que tienen los hombres jefes de hogar, o lo que acostumbramos llamar jefes de hogar. Por lo tanto, la capacidad de adaptación de los hogares, de absorción de un mayor estrés producto de menores ingresos, producto de que alguien perdió el trabajo o que se movió al sector informal, ha sido algo mayor. La capacidad de sostener el servicio de las deudas, usar ahorros, también ha ido aumentando. Sin embargo, habiendo ganado esa capacidad de adaptación, también eso tiene ciertos límites. Entonces, esto a lo que nos debería llevar es a tomar conciencia de la urgencia de hacernos cargo del tema del crecimiento. El segundo tema que quería mencionar es el de las expectativas, también mencionado por el ministro. Y él hacía un comentario que para nosotros es muy importante. Nosotros desde hace unos años hemos empezado a generar mucha información sobre expectativas, ¿no? Aplicamos encuestas a consumidores, a empresas, lo hacen varios actores, algunos están representados en esta misma sala, pero creo que tenemos que reconocer que teniendo mayor capacidad para medir, todavía sabemos relativamente poco sobre cómo usar esa información. En los cuestionarios que vemos, los títulos que ponemos en nuestras encuestas de expectativas, mezclamos dos cosas o cuatro cosas que son diferentes. Primero, mirada hacia atrás versus mirada hacia adelante, visión sobre lo propio versus visión sobre el país. Y por lo tanto, creo que si queremos usar la información sobre expectativas, creo que y queremos relacionarla con lo que puede estar originando ese comportamiento, creo que tenemos que hilar un poco más fino. Y lo mismo respecto de qué es lo que las expectativas nos dicen sobre el comportamiento. Una cosa es que tengamos una cierta percepción o una cierta opinión, y otra cosa es qué es lo que hacemos en nuestras decisiones de consumo, de empleo, de inversión. Entonces aquí creo que hay un desafío importante, creo que es importante que los economistas apliquemos mucho de lo que ha sido el desarrollo teórico en este sentido y evitemos atajos de mirada más bien, de una perspectiva más bien política, porque aquí de lo que estamos hablando es de decisiones concretas de agentes económicos que se basan en una cierta percepción de lo que son sus oportunidades de negocio. Entonces, hay un segundo tema para trabajar. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos decir? En primer lugar, en términos de oportunidades y desafíos para un mayor dinamismo, hoy día tenemos mayor dinamismo en los países desarrollados, estabilidad en China, reactivación de economías emergentes, todo eso genera mejores oportunidades para el comercio exterior. La mejora en los precios de las exportaciones, más un tipo de cambio nominal más alto y racionalización de costos, está elevando la rentabilidad de las actividades exportadoras. Yo mencionaba capacidad de adaptación de las empresas, capacidad de adaptación de los hogares, eso también ha ocurrido en términos de contención, racionalización de costos. Las empresas no se han quedado de brazos cruzados en este ciclo. Las empresas y los consumidores entonces han sabido reaccionar a este periodo ordenando sus cargas financieras, mejorando sus procesos, reduciendo costos. También tenemos un menor precio de energía, mayor seguridad de abastecimiento, un tema que muchas veces fue un cuello de botella para la economía chilena y para sectores muy importantes. El mercado laboral no tiene los niveles de estrés de hace 3 años, cuando en buena medida las remuneraciones estaban siendo presionadas por el dinamismo, especialmente en la minería. Pero hoy día, mirando este conjunto de elementos, creo que de aquí podemos extraer algunos mensajes o algunas conclusiones importantes para adelante. En primer lugar, en términos de dinamismo, oportunidades en las exportaciones.
algunos riesgos del lado del consumo y desafíos del lado de la inversión. Y por otra parte, ¿qué es lo que podemos hacer respecto de esto? Por supuesto, el Banco Central ha estado haciendo su parte en términos de ayudar a la economía a amortiguar el ciclo y mostrar de qué manera esto se está haciendo, de qué manera se traduce en la orientación de política actual del banco, pero también aquí hay un tema de cómo expresamos y materializamos la preocupación de crecimiento a nivel del conjunto del país, que es un desafío importante. O sea, hoy día yo diría ya no basta con expresar preocupación por el crecimiento o valoración por el crecimiento, creo que necesitamos un mayor sentido de urgencia y por otro lado un mayor sentido de concreción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y este es un tema que no es un tema para dejarlo pendiente hasta después de la elección o hasta cuando se forma un gobierno o esperando que tal o cual persona sea elegida. Hoy día este es un desafío para el conjunto de los actores políticos y sociales y es una tarea urgente. Entonces dejo ese mensaje reforzando la idea de que tenemos una economía que tiene fundamentos sanos, donde se han producido ajustes importantes, que por lo tanto tiene oportunidades, pero donde también tenemos desafíos significativos para darle a esta economía el dinamismo que requiere y que es capaz de alcanzar. Muchas gracias.